Michael Heinrich, La ciencia del valor. Capítulo segundo. El marginalismo y los neoclásicos. Primera parte. Heinrich plantea que en la economía marginalista o neoclásica se produce un cambio de paradigma o de problemática, pero que estos teóricos permanecen en el mismo campo teórico en el cual surgió la economía clásica. La economía se concibe ahora como un aspecto del comportamiento humano que puede ser encontrado en cualquier ámbito de la actividad. Los elementos característicos de este campo teórico, comunes a la economía política clásica como a la neoclásica, así como también a los que Marx denominó economistas vulgares, son el antropologismo, el individualismo, el ahistoricismo y el empirismo. Antropologismo. Se presupone una determinada esencia del ser humano, una determinada dotación natural del ser humano hecha de distintas necesidades y sobre todo de una determinada racionalidad. La sociedad recibe así un inmutable fundamento natural. Es cierto que la determinación exacta de esta esencia varía de un autor a otro, pero detrás de esta esencia se esconde siempre el poseedor de mercancías, ya sea como productor en el caso de los clásicos, ya sea como consumidor en el caso del marginalismo. Individualismo. La sociedad es concebida como inmediatamente constituida por individuos singulares atomizados que portan en sí la esencia humana. Todos los problemas del nexo social deben ser resueltos recurriendo a estos individuos. Ahistoricismo. Es una consecuencia del antropologismo y del individualismo. Si la sociedad está constituida inmediatamente de individuos y estos individuos son determinados por su esencia antropológica, entonces una determinada forma de socialización solamente puede corresponder o no a esta esencia. Las formas sociales pueden por tanto ser sólo naturales o innaturales. La forma social natural es aquella adecuada al ser humano, aquella que corresponde a su esencia. Y dado que esta esencia tiene por contenido propio el poseedor de mercancías, la forma social natural es aquella que se basa sobre la producción de mercancías. Empirismo. La realidad efectiva se muestra tal como es. Tanto la esencia como la forma de socialización que atraviesa esta esencia se constituyen y encuentran a la luz del sol. La observación del objeto real, así transparente, suministra todo conocimiento. Estos elementos del campo teórico tienen implicaciones para la comprensión de la sociedad capitalista. La teoría marginalista escoge un punto de partida que parece valer para cualquier economía, aunque en la práctica estén examinando el capitalismo. Consideran el capitalismo como una sociedad cuyo objetivo último es la satisfacción de necesidades. Asume que los ingresos son determinados por la contribución de los factores al producto, lo cual no deja lugar alguno para la explotación. El énfasis se pone en el comportamiento racional de los individuos, lo que condujo a que la economía se convirtiera en un caso particular de la elección racional. De este modo, se hace abstracción de las características esenciales de la economía capitalista. Se pasa al análisis de la producción y de la distribución de la riqueza al estudio de la asignación óptima de los recursos. La actividad económica se concibe como una dimensión universal humana. Lo económico sería todo comportamiento que busca alcanzar un determinado objetivo con el menor esfuerzo posible. Los neoclásicos, al igual que los clásicos, presuponen una determinada esencia del ser humano, un individuo que actúa racionalmente y que maximiza la utilidad u optimiza los medios a su disposición. El ser humano se concibe individualmente, atomizado frente a la naturaleza y no socialmente. El cambio no se concibe como forma de mediación del nexo social, sino como un acto entre dos poseedores de mercancías individuales. La teoría neoclásica es completamente ahistórica. El capitalismo se presenta como una simple expresión de la producción humana en general. Adicionalmente, tanto los clásicos como los neoclásicos consideran que la esencia humana es inmediatamente conocible. Todos los fenómenos económicos se presentan sobre un plano unitario accesible a la intuición. La teoría marginalista surge en la década de los 70 del siglo XIX, en un momento en que el capitalismo en Europa estaba consolidado y el conflicto principal era entre capitalistas y proletarios. Se hizo necesaria una justificación ideológica de las relaciones capitalistas y de un sustento científico. John Stuart Mill había avanzado en ese sentido al establecer que las relaciones de producción eran una necesidad natural
y las relaciones de distribución un producto social reformable. Con la crítica a la teoría del valor trabajo y la adopción de la teoría de la utilidad marginal, se impedía cualquier noción de explotación, lo cual fundamentaba una apología de las relaciones capitalistas. La posición antisocialista jugó un papel relevante en el desarrollo de estas teorías. Dado que el valor, según este enfoque, se genera en la relación del individuo con su objeto de satisfacción, es independiente del cambio y en general de cualquier sociedad. A los individuos dotados de necesidades se les atribuye como objetivo supremo de su actividad la maximización de la utilidad con medios racionales en condiciones de plena competencia y conscientes de las consecuencias de sus acciones. Se presupone así un determinado comportamiento económico que fundamenta las actividades de la sociedad, un modelo de racionalidad económica plena. Con este enfoque, basado en las necesidades de los individuos, la teoría marginalista escoge un punto de partida que parece valer para cualquier economía. En la práctica, solo tematizan una economía ficticia basada en el simple trueque. La racionalidad del capitalismo orientada al valor y la ganancia se identifica con las motivaciones del trueque orientado al valor de uso. Esto implica que el objetivo último de la economía capitalista es la satisfacción de necesidades. En el enfoque neoclásico se presupone una dicotomía entre la esfera real y la esfera monetaria, en la cual la esfera monetaria se limitaba a ocultar la esfera real. El modelo de equilibrio general se revela como un sistema de trueque. Dado que la utilidad y la utilidad marginal no se pueden cuantificar en forma sensata, no era tampoco claro qué debía maximizarse. En cambio de la utilidad, se empezó a hablar de preferencias y elecciones. La utilidad marginal fue reemplazada por las curvas de indiferencia y por tasas marginales de sustitución. Al final, la economía se convertía en un caso particular de la elección racional. El énfasis se pone en la coherencia de los modelos y la discusión teórica verdadera se deja de lado, y la atención se concentra en las cuestiones formales del modelo matemático sin referencia a la realidad. Las versiones corrientes de la teoría del equilibrio general se apoyan en presupuestos irreales. Algunos presupuestos hacen abstracción de las características esenciales de una economía capitalista. Por ejemplo, el supuesto de rendimientos de escala no crecientes que dificulta la integración al modelo del cambio económico y el progreso tecnológico. También se hace abstracción del dinero, es decir, de la diferencia de una economía de mercado de una economía